Bien, vamos a hablar un poco de lo que se llama entornos y entornos restringidos, ¿sí? Ahí. Bueno, primero una proposición, ¿sí? Supónganse que x0 es un punto real y epsilon es un número real positivo ahora. Entonces, ¿cómo es el conjunto de los x tal que el valor absoluto de x menos x0 es menor que epsilon? Yo digo que es el siguiente conjunto, que es el intervalo abierto x0 menos epsilon, x0 más epsilon, como dibujo ahí, o el gráfico del conjunto de CS. Fíjense que es simétrico alrededor de x0, o sea, aumento epsilon para la derecha y epsilon para la izquierda, ¿no? Y lo mismo, el conjunto de los x tales que x menos x0 es menor que epsilon pero mayor que 0. Esa es la única diferencia con este. Yo digo que es igual a la anterior, pero es la unión de dos intervalos. Es x0 menos epsilon x0 unido x0, x0 más epsilon. Es decir, es el que yo tenía antes al cual le saco el punto x0. ¿Está bien? El primer conjunto, esa es la observación, el primer conjunto se llama entorno de x0. Entonces, siempre que tengan un número x0 y un número epsilon y hacen, por decirlo así, el intervalo simétrico alrededor de x0, bueno, digamos, de longitud total sería 2 epsilon, pero simétrico. Entonces eso se llama un entorno de x0. Y el segundo conjunto, este, se llama el entorno restringido. Es igual que el primero, pero le sacan el x0. La demostración de esto es del primer caso, en realidad ya la hice, pero la vuelvo a hacer. Voy a dar dos demostraciones. Una demostración más bien geométrica, la primera que la indico ahí. Es así, el valor absoluto de x menos x0, si uno lo piensa como la distancia de x a x0, estoy pidiendo que la distancia de x a x0 sea menor que epsilon. Entonces, ¿cuáles son los puntos que están a distancia menor que epsilon de x0? Bueno, obviamente todos los puntos de este intervalo, x0 menos epsilon, x0 más epsilon, todos esos están a distancia menor que epsilon. ¿También? Porque la distancia entre x0 y x0 más epsilon es exactamente epsilon. Y para acá, y x0 menos epsilon y el x0 están también a distancia de epsilon. Esos puntos están a distancia de epsilon, así que no están en este conjunto. Y todo punto que está a la derecha o a la izquierda tampoco cumple esta condición. Y todos los que están adentro sí la cumplen. Así que esa sería, si quieren, la demostración geométrica. Pero si eso a alguno le genera dudas, uno puede hacer la siguiente demostración. Voy a usar la definición de valor absoluto y voy a separar en los dos casos cuando lo de adentro, o sea, lo de x menos x0, sea o positivo mayor o igual que 0 o cuando sea negativo. Lo voy a separar en dos casos. Entonces, supongamos que el primer caso, acá los indiqué así los dos casos. Supongamos que el x menos x0 sea mayor o igual que 0. Eso es equivalente, pasando el x0 para la izquierda, eso es equivalente, lo marqué acá con verde, que el x sea mayor o igual que x0. ¿Ah? Bueno, entonces vamos a ver, si esto pasa, ¿cuándo se da la desigualdad esta? Bueno, escribo la desigualdad y pongo x menos x0, pero ahora el valor absoluto de x menos x0, como el x menos x0 es mayor o igual que 0, el valor absoluto es justamente x menos x0. Y estoy pidiendo que sea menor que epsilon, o sea, estoy pidiendo que esto pase. Y si paso el x0 para la derecha, me queda que el x tiene que ser menor que x0 más epsilon. Entonces tengo dos condiciones. La primera es que estoy suponiendo que el x es mayor que o igual que x0 y la segunda es que el x tiene que ser menor que x0 más epsilon. O sea, estas dos condiciones lo que me dice que los x tienen que verificar tienen que estar en ese intervalo, el intervalo x0 cerrado,
x0 más epsilon abierto. La segunda condición, x menos x0, cuando paso al x0 para allá, me queda que x es menor que x0. Bien. En ese caso, la condición esta, o sea, el valor absoluto menor que epsilon, sería el valor absoluto ahora, como el x0, perdón, x menos x0 es negativo, el valor absoluto es cambiarle el signo. Así que ahora le cambio el signo, me queda x0 menos x0 menos x tiene que ser menor que epsilon. De ahí paso el x para allá y el epsilon para acá, y me queda que el x tiene que ser mayor que x0 menos epsilon, y el x tiene que ser menor que x0. En conclusión, se tiene que verificar estas dos condiciones, o sea que estoy en este intervalo. Tiene que ser menor que x0 y mayor que x0 menos epsilon. Entonces, los x que verifican la condición que estoy pidiendo son exactamente la unión de estos dos intervalos, que cuando uno lo mira es todo este intervalo. Y esa sería la segunda demostración. ¿Cuál es la diferencia ahora cuando uno pide el entorno restringido? Bueno, evidentemente todo punto que verifica esta condición verifica esta. Porque si un x verifica esta, el x hace que el valor absoluto de x menos x0 es menor que epsilon, que es lo que estoy pidiendo acá. O sea, este conjunto estoy diciendo es más chiquito que este. Pero ¿cuál es la diferencia? Le estoy diciendo que tiene que ser positivo el valor absoluto. Y el valor absoluto vimos que en realidad siempre es mayor o igual que 0. Y solo es 0 en el caso de que lo de adentro sea 0. O sea, ¿esto cuándo es 0? Es cuando x menos x0 es 0. Y eso es la única manera es que el x sea igual a x0. Si no, cualquier otro valor que yo ponga acá en x hace que la diferencia esta no sea 0 y entonces el valor absoluto es estrictamente positivo. O sea, al conjunto este, para obtener este conjunto, lo que le tengo que sacar es el x0. Por eso, para obtener este conjunto, le saco el x0 y obtengo lo que se llama el entorno restringido. ¿Ok? Bien. Ahora, ahora voy a dar una notación equivalente, a veces se usa, para el entorno, ¿no?, que estoy describiendo acá, y para el entorno restringido, que es la siguiente. Esa es la notación. Entonces a veces se usa esta notación. Para el entorno de recién se pone E grande, x0, epsilon, eso para el entorno. Y para el entorno restringido se pone una R, significando que es restringido, y el punto x0, epsilon. ¿Ok? O sea, eso es notación. En vez de escribir todo eso de nuevo, uno usa esta notación más cortita. Por ejemplo, el E53, estoy significando que el x0 es el 5 y el epsilon es 3. Entonces tengo que sumar 5 para un lado y 5 para el otro, entonces es entre 2 y 8. ¿Okay? O sea, el entorno E53 es el 2, 8 abierto. La otra manera de escribirlo, ¿sí?, como recién, es el conjunto de los x. Recuerden que esta es la forma de decir el conjunto de los x tal que, esta barrita es tal que x menos 5 es menor que 3. ¿Sí? O sea, estoy centrado en x0 y este es el epsilon. Es 5, 3. ¿Okay? Es otra manera de escribir eso. Bueno, y por ejemplo, el entorno restringido, ¿sí?, E menos 1, 2, estoy en menos 1 y tengo que sumar 2 a ambos lados. Fíjense, y esto me da 1 acá de un lado y el menos 3, pero es restringido, así que el menos 1 no está. Y escrito, fíjense que sería x menos 1. Ojo, x menos 1.
tiene que ser menor que 2 y mayor que 0, porque es restringido. Entonces sería, en total, sería el conjunto de los x tales que x más 1 en valor absoluto está entre 0 y 2, estricto. Un ejemplo, supónganse que les pido escribir el conjunto 1, 8 como un entorno. Ahí tienen 1, 8, abierto. Entonces lo que uno hace para escribirlo dice, bueno, ¿cuál es el punto medio? Acá la distancia es 7, la mitad de 7 es 3,5. Entonces le sumo a 1 3,5 me da 4,5, eso es 9 medios. ¿Sí? Eso es justamente el punto medio. Y entre este punto y cada uno de los extremos hay exactamente 3,5, que es 7 dividido 2, para cada lado. Entonces, el 1,8 se puede escribir como un entorno como centrado en 9 medios, que es 4,5, y el epsilon sería 3,5, que es 7 medios. Eso es el 1,8. ¿Ok? Bien. Un ejemplo más. Empiezo a mezclar las cosas ahora que vimos antes. Con lo anterior. Por ejemplo, supónganse que les pido graficar la función y igual a 2x más 1, valor absoluto más 3 por afuera. Entonces voy a empezar a mostrarles cómo usar todo lo anterior, que era el corrimiento de funciones, pero ahora lo voy a mezclar con valor absoluto. ¿Sí? Primero voy a empezar por lo más simple, como si acá no tuviera el 1 ni el 3. Voy a empezar con la función valor absoluto de 2x. Esa la llamo f1. ¿Sí? Entonces ahí grafiqué acá el valor absoluto en negro, ¿sí? Que es la que conocen. Y la pregunta es cómo hacer la gráfica de valor absoluto de 2x. Ahora uso, por ejemplo, la propiedad de valor absoluto. Opa, se me vino acá. Permiso. No. Uso las propiedades de valor absoluto, que es que puedo sacar el valor absoluto de un producto, lo puedo sacar así. Y el valor absoluto de 2 es 2, así que lo puedo escribir así, esta función, como 2 valor absoluto de x. Y recuerden que si tengo una función, multiplicarla por un número es multiplicar cada uno de los valores por 2. Así que lo que queda, en el fondo, sería como, igual que el valor absoluto, serían dos semirrectas que empiezan en 0, ¿sí? Pero ahora la pendiente de esto es 2 y menos 2. ¿Sí? Ese sería el gráfico de la F1. ¿Okay? Esa no es la que yo quiero todavía. ¿Sí? Ahora voy a armar una nueva función, o sea, voy a tratar de armar esta, sin el 3. Y a lo que hay que darse cuenta es que si yo agarro la F1, que era esta, y le voy a sumar x más un medio, o sea, F1 de x más un medio va a ser F2. ¿Sí? Ahora, si ponen acá en esta función que es F1, o sea, si acá ponen que yo 1000, tienen que poner 1000. O sea, si pongo f de x más un medio, tengo que poner x más un medio. Entonces acá pongo la definición de F1 en x más un medio, 2 por x más un medio. ¿Sí? Bueno, ¿por qué elegí un medio? Bueno, la cuestión es que si hago 2 por x me da 2x y un medio por 2 me da 1. Entonces me queda exactamente el 1, por eso elegí un medio. Bien, así que tengo que la f2 es 2x más 1, que sería casi la función que quiero, pero resulta que la f2 es la f1, por lo que vimos antes, sería la f1 corrida en menos un medio. O sea, si esta es la f1, acá tengo la f2, la corrí en menos un medio. ¿Está bien? Y ahí tendría el gráfico de la función f2. Bien. Finalmente, la función f3, que es la que yo quiero, sería la f2 más 3. ¿No? Es la que yo quiero. O sea que a esta habría que subirla a 3. Entonces ahí la función f3 sería esta, la que me pidieron graficar, sería la verde corrida en menos un medio y subida al 3.
Bien, otro ejercicio. Supóngase que se les pide encontrar los x tales que el valor absoluto de x sea menor o igual que el valor absoluto de x más 2. Bueno, lo voy a hacer de dos maneras. Se puede hacer de dos maneras. Una es por casos. Voy a suponer, hay que ver cuando lo de adentro de este lado y de este lado son positivos o negativos. Entonces voy a empezar por el más simple, cuando el x es mayor o igual que 0. Si el x es mayor o igual que 0, entonces si yo le sumo 2, o sea, si el x es mayor o igual que 0 y le sumo 2, entonces x más 2 es mayor o igual que 0, y entonces esta desigualdad que quiero se puede escribir así: el valor absoluto de x es x, porque es positivo, y el valor absoluto de x más 2 es x más 2, porque x más 2 es positivo, así que estoy digamos, viendo cuándo se da que el x es mayor o igual que x más 2. ¿Está bien? Y eso se da, si uno mira trivialmente, acá faltaría indicar que esta desigualdad se da siempre, cualquiera sea el x, porque si uno tacha el x de los dos lados, estoy diciendo que 2 es mayor o igual que 0. ¿Okay? Y eso siempre se da. Pero, eso se da para cualquier x, pero estamos con la condición inicial es que el x sea mayor o igual que 0. Así que los x para los cuales se va a dar esta condición, si el x es mayor o igual que 0, son los x mayores o iguales que 0, o sea, esta condición. Después voy a hacer la otra condición y voy a tomar cuando esto lo de adentro es positivo, que es cuando el x, ¿cómo es? Tiene que ser mayor o igual que menos 2, por eso lo pongo ahí, pero menor que 0. Voy a suponer que esto es menor que 0, o sea, más, esto es negativo y esto es positivo, entonces estoy en esa región. Entonces, otra vez, si paso el menos 2 para allá, me queda x más 2 positivo, que es esta condición, y el x es negativo. Entonces, ahora me fijo, a ver cómo da, y el valor absoluto de x es menos x, porque el x es negativo, y el valor absoluto de x más 2 es x más 2, porque x más 2 es mayor o igual que 0, y esta condición, cuando paso el x de un lado y el menos 2 del otro, me queda menos 2 menor o igual que 2x. Si multiplico todo por un medio, acá, o sea, cuando multiplican por algo positivo, tiene una desigualdad, se sigue manteniendo. Así que dan x es mayor que menos 1. Y entonces tienen esta condición, x mayor que menos 1, y la primera condición, que el x es menor que 0 y mayor que menos 2. O sea, se tienen que cumplir las dos, esta y esta. Eso es lo que saqué. Si yo estoy con esta condición, saqué que el x tiene que pasarle esto. Entonces, las dos juntas a la vez es la intersección de los dos conjuntos. Y acá tendría este conjunto, que sería más grande, pero serían los negativos hasta menos 2. No lo dibujé porque cuando yo interseco ese conjunto con este, ¿sí? Perdón, con el x mayor o igual que 1, me da este que está acá. Entonces, las dos condiciones, repito, las dos condiciones, esta y esta juntas, les da este. Y finalmente, la tercera condición es que el x sea menor que menos 2. O sea, el x es mayor o igual que 0, menor que 0 y mayor que menos 2, o menor que menos 2. Y en ese caso, pasan el 2 para allá, les queda que x más 2 es negativo. En ese caso, el valor absoluto de x es menos x, porque el x es negativo, y el valor absoluto de x más 2 es menos x más 2, porque x más 2 es negativo. Y esto, si lo simplifican, les queda que 2 es menor o igual que 0, ¿sí? Tachando los x de ambos lados, y pasando el menos 2 para allá. Y eso no se da nunca, porque el 2 no es menor o igual que 0. Entonces, eso es lo que dice cuando les llegan a esto, o sea, la condición esta y esta no se cumple nunca, quiere decir que no existe ningún x en este conjunto, que verifica la condición esta de la desigualdad. ¿Qué quiere decir? Que los x tales que verifican esto son la unión de estos dos conjuntos.
O sea, desde el menos 1 hasta el 0, desde el 0 cerrado hasta infinito. O sea, el total sería desde el menos 1 al más infinito. Ahora, la pregunta es si hay otra manera. Bueno, hay una manera gráfica o para pensar a ver si uno lo hizo bien. Y es esta, o sea, otra vez pongo, si lo piensan como distancia, estoy diciendo la distancia de x a 0, esta es menor o igual que la distancia de x a menos 2. ¿Sí? Porque si pongo x más 2, esta es la distancia de x a menos 2. Ojo, ¿eh? Y entonces ahí escribí el 0 y el menos 2. Y tomo un x, por ejemplo, cualquiera, y la distancia a menos 2 sería esta longitud, y la distancia a 0 sería esta longitud. Entonces la pregunta es cuándo esta distancia es más chiquita que esta. Evidentemente este punto le ocurre eso, y si lo piensan un poco, va a ocurrir todo eso con todos los puntos hasta el menos 1. Desde el menos 1 en adelante, o sea, esta era la solución que habíamos hallado al principio, recién, le ocurre que esta distancia, la distancia de menos 2 a x, va a ser más grande que la distancia de 0 a x. Y si van para un x más chico que menos 1, ahí puse un x así, van a ver que la distancia de 0 al x es más grande, o sea, esta va a ser más grande que esta. Ahí lo ejemplifiqué. Esa sería como una manera geométrica. La otra vez pueden hacer los gráficos de estas dos funciones. X más 2 es la función valor absoluto, que es esta, corrida en menos 2. Y estoy indicando cuándo esta función está por encima de esta. O sea, cuándo esta función que está punteada está por encima de esta. Eso es lo que estoy preguntando en términos de funciones. Y ahí lo ven, que la función punteada está por encima de esta desde el menos 1 en adelante. Después, al revés, la otra función está por encima de la punteada. ¿Ok? Esa es otra manera de pensarlo. Pero si uno lo quiere hacer analíticamente, es lo que hice al principio.